Muy buenas tardes, señoras y señores. Señor Ministro de Planificación, Roberto Gallardo. Señora Viceministra de Planificación, Silvia Hernández. Señor Mario Robles, Director del Área de Análisis de Desarrollo. Hoy los hemos convocado con el fin de informar acerca del efecto del aumento de las tasas de interés de los créditos en la economía familiar. Para dar inicio a la conferencia, le damos el uso de la palabra al señor Mario Robles, Director de Análisis de Desarrollo. Muy buenas tardes. La idea de la presentación, como muy bien lo explicó Mariela, es de hablar un poco del efecto que puede tener el aumento de las tasas de interés en los créditos, sobre todo en la economía familiar. El contenido de la presentación, vamos a ver la estructura porcentual del saldo del crédito del sistema bancario nacional, del sector privado, por rama de actividad. La relación del saldo de crédito con respecto al PIB, tanto en vivienda, comercio y consumo, la distribución de la población según el peso del servicio de la deuda y el ingreso familiar, los saldos del crédito tanto en vivienda como en consumo y por hogar, algunas relaciones porcentuales del valor de las compras con tarjetas de crédito y su relación con el déficit fiscal, las características de las tarjetas de crédito y algunos escenarios del aumento, del efecto que puede tener el aumento de las tasas de interés en los créditos y algunas conclusiones. Si uno observa la estructura porcentual del crédito del sistema bancario nacional, la última información que está disponible a marzo de 2012, eso nos muestra que un 68,3% del crédito está concentrado en vivienda, consumo y comercio, de los cuales tanto vivienda como consumo representan más de la mitad del saldo del crédito. Durante los últimos 12 años vemos que el saldo del crédito del sistema bancario nacional en las actividades como vivienda, comercio y consumo ha venido creciendo, especialmente el saldo que tiene que ver con vivienda, que prácticamente del 2000 al 2011 ha aumentado como 4 veces. Igual ha acontecido con el crédito para consumo y el crédito para comercio. Esto es un gráfico de la distribución de la población según el peso que tiene el servicio de la deuda y el ingreso familiar. Este gráfico lo que nos dice es que en términos generales 80% de la población en este país tiene algún tipo de crédito. Hay un 80% de la población que tiene algún tipo de crédito, y ese tipo de crédito va a pesar en el ingreso de la gente dependiendo del monto del crédito, del plazo en que lo tenga, de la tasa de interés que tenga y de las condiciones del crédito que tenga. Digamos que es variable dependiendo de cada persona. Esto es el saldo del crédito a marzo del 2012 en vivienda. Eso quiere decir que el saldo del crédito en vivienda a marzo del 2012 es de 2.596 millones de colones, y en consumo 1.734 millones de colones. La suma de esos dos es 4,3 billones de colones. Y entre esas dos actividades representan más de la mitad del crédito. O sea, tenemos un crédito muy concentrado en vivienda y en consumo. Esto es un dato también muy importante. Si uno revisa lo que tiene que ver con el valor de las compras de las tarjetas de crédito y el déficit fiscal, ahí se observa que el valor de las compras por medio de tarjetas de crédito en el 2009 fueron 1.239 millones de colones, y su relación con el déficit fiscal es menos de la mitad. Esa relación se mantiene en el 2010, y en el 2012 es un poco menos de la mitad, ¿verdad? Eso quiere decir que las compras con tarjetas de crédito en el país
representan un monto importante y han venido creciendo, digamos, con el transcurso del tiempo. Igual, si uno lo ve con respecto al PIB, en el 2009 las compras representaban 7,4% del PIB, en el 2010 6,7% y en el 2011 7,1%. Si uno lo compara con el déficit que tiene el gobierno central, que representa 4,1% del PIB. Hay disponibles en el país al 30 de abril del 2012 1.201.149 tarjetas de crédito. Hay 390 tipos de tarjetas, de los cuales 300 no hay que pagar ningún costo por adquirir una tarjeta de crédito. Y la deuda que tienen los tarjetavientes con las emisoras de crédito a el 30 de abril del 2012 es de 604.533 millones de colones, más el saldo del crédito millones de colones al mes de marzo, que es de 4.3 billones de colones. Eso nos está dando un monto de alrededor de 5 billones de colones, ¿verdad? En promedio la deuda por tarjeta es de 500.000 colones. La morosidad con atraso menor a 90 días es del 10% y con atraso superior a 90 días del 3,93%. Aquí es un dato importante. Según el estudio que hizo el MEP en mayo del 2012, el 76,5% de las tarjetas de crédito tienen una tasa de interés que oscila entre 40 y 50%. Eso quiere decir que estamos hablando de tasas de interés relativamente elevadas. Y ahí se observa que el porcentaje, la participación de las tarjetas de crédito según el rango de tasas de interés, sobre todo las que se ubican en este rango de 40 y 50%, ha venido creciendo. Vean ustedes que aquí en el 2010 era 71, bajó un poco en julio a 65%, pero ha tendido a crecer. Quiere decir que cerca del 80% de las tarjetas de crédito tienen una tasa de interés alta. Y con respecto a las tasas de interés, esta es la tasa promedio del sistema bancario nacional, esta verde. La tasa que tienen los bancos estatales más o menos sigue la misma tendencia que tiene la tasa promedio del sistema financiero, mientras que la tasa de los bancos privados, vean que es entre 5 y 6 puntos porcentuales más alta que la que tienen el sistema bancario nacional, y las entidades financieras no bancarias como las mutuales y las cooperativas, la tasa de interés es mucho más alta. Ahora quisiéramos ver dos escenarios de casos concretos donde podemos realmente visualizar cómo implica o qué implicación tendría en un aumento en las tasas de interés en los ingresos familiares. Vamos a utilizar dos casos donde podemos visualizarlo, y acá ustedes recordarán que semanas atrás o días atrás el ministro de Hacienda comunicó que la no eventualidad de aprobación del proyecto de ley Eurobonos, que actualmente está en la Asamblea, implicaría aumentos que oscilaban alrededor de los 60.000 millones de colones por cada incremento de un punto en la tasa de interés, que eso tendrían que pagar todos los consumidores. Bueno, muchos se preguntarán qué significa eso, qué significa en términos prácticos, y aquí es donde podemos visualizar cómo afecta eso realmente el ingreso de una familia. Hay varias premisas que primero tenemos que considerar viendo el ejemplo. Van a ser dos casos rápidos, concretos. Este tiene montos bastante realistas y son tomados de la siguiente manera. Como pueden ver acá en la columna izquierda se agrupa el crédito por tarjeta de crédito, por casa, hipotecario, automóvil, compra de electrodomésticos, que es lo que tenemos en esta columna izquierda,
Los montos que ahí se han colocado son los montos mínimos que actualmente está ofreciendo el mercado inmobiliario, por ejemplo, para el caso de vivienda, 30 millones de colones con una tasa de interés de un 14%. Estos son en montos de colones, lo que realmente estaría afectando este proyecto, la no aprobación de este proyecto de eurobonos. Una tarjeta de crédito, por ejemplo, considerando que tenga un saldo de 500.000 colones, que es el ejemplo que se ve ahí, utilizamos una tasa de interés de un 45%. Como se señalaba anteriormente, las tarjetas de crédito están teniendo intereses que oscilan entre un 23 y un 54%. El 77% de las tarjetas de interés, de las tarjetas de crédito tienen intereses que van entre 40 y 49%. Por eso es que aquí estamos aplicando un promedio de un 45%, que es realmente un monto modesto de acuerdo con lo que están cobrando algunas tarjetas de crédito. Igualmente vemos el ejemplo de si alguien compra un automóvil nuevo, estamos usando una suma de 10 millones de colones, que es un monto promedio de un vehículo nuevo que actualmente ofrece el mercado, con una tasa de un 10.25%. Y quisimos agregar la compra de electrodomésticos, teniendo una deuda o un crédito de 500.000 colones con una tasa de 48%, que es también lo que ofrece el mercado. Ahora, ¿por qué estos escenarios? Porque son en estos créditos casualmente donde los costarricenses tienen mayores niveles de endeudamiento. Y otra premisa que debemos de considerar es no solamente verlos por separado, porque hay muchas familias que tienen más de un crédito a la vez. Inclusive podrían estar teniendo estos 4 créditos simultáneamente. Aquí queremos ver cómo estaría entonces realmente afectando esto en el ingreso de una familia. Si vemos la primera columna de referencia acá, esto es lo que actualmente paga con la tasa que está sin ningún incremento. La cuota, por ejemplo, de un crédito hipotecario o de vivienda para 30 millones de colones con una tasa en colones de un 14%, actualmente le implica a una familia un pago mensual de 355.462 colones. Si tuviéramos un incremento de 1 punto en la tasa de interés o de 3 puntos en la tasa de interés, aquí están los escenarios que ya vamos a ver. ¿Y por qué 1 o 3 puntos? Bueno, las estimaciones del Ministerio de Hacienda es que eventualmente con la no aprobación de este proyecto las tasas podrían estar oscilando entre 2 puntos o 2.5% por encima de lo que actualmente tienen. Entonces este es un escenario también viendo realistamente aquellos incrementos que se pueden dar. Viendo el caso más modesto de 1 punto y volviendo al ejemplo de casa, la cuota mensual estaría pasando de 355.462 a 379.333. Eso significa un incremento adicional en el pago de ese préstamo de 23.872 colones. Esto considerando el que la familia deba únicamente el crédito por vivienda. Si a eso le sumamos que debe también una tarjeta por alrededor de 500.000 colones, ha comprado un automóvil por familia, y aquí podría haber 2 personas dentro de una misma familia o más que tendrían, por ejemplo, más de un crédito para el caso de vehículos. Entonces, viendo estos escenarios de forma agrupada, que es también lo que explicábamos anteriormente, que los niveles de endeudamiento de los ticos son alrededor de un 80%, y de ese 80% más de un 50% de sus ingresos están comprometidos para pagos de créditos, ahí es donde realmente se vuelve muy apremiante esta situación. Si agrupamos todos estos, estaríamos diciendo que para este caso modesto de un crédito de 30 millones de colones, de 10 millones para automóvil y de compra de electrodomésticos de 500.000, podríamos estar teniendo incrementos en el pago mensual de hasta 27.000 colones con un incremento de 1 punto en la tasa de interés. Si ese incremento en la tasa de interés fuera de 3 puntos, estamos hablando de que esta familia pasaría de estar pagando un crédito total, si tuviera todos estos 4 agrupados obviamente, de 512.291 a 594.000 colones. Estamos hablando de un incremento de casi 55.000 colones.
con este escenario modesto y considerando que estas son las realidades de la mayoría de los costarricenses, más de un crédito por núcleo familiar. El siguiente escenario es con montos un poco más elevados. Aquí estamos hablando de alguien que adquiere un crédito hipotecario por 60 millones de colones, el anterior era por 30 millones. En lugar de tener una tarjeta de crédito de 500.000 colones, debe el total de 1 millón de colones con la misma tasa de interés que los escenarios pasados. El automóvil, igualmente un crédito de 10 millones de colones, el mismo que la vez pasada. Y aquí considerando, por ejemplo, qué pasaría si este núcleo familiar adicionalmente, o una familia, porque esto podríamos verlo por una persona, perdón, también podemos verlo en casos individuales, debe 1 millón de colones por adquisición de electrodomésticos. Aquí los montos se vuelven aún más honorosos o apremiantes. Por ejemplo, volviendo al mismo caso hipotecario, con una casa de un crédito de 60 millones de colones, la cuota actual, manejando esta tasa de interés, ronda los 710.000 colones. Un punto adicional en la tasa de interés implicaría subir de 710.000 colones a 759.000 colones prácticamente. Y si fueran 3 puntos estaríamos pasando de 710.000 a 855.000 colones. Estamos hablando de un incremento de casi 100.000 colones por pago mensual. Este es un incremento adicional al pago que mensualmente ya tienen que realizar por un crédito hipotecario. Y si sumamos los 4 escenarios, como lo vimos en el caso pasado, que deben una tarjeta de crédito, hay un crédito hipotecario, que deben un automóvil y hay compra de electrodomésticos, podemos ver que los cambios son de casi 110.000 colones en el ingreso, en el pago mensual que esa misma familia tendría que hacer. Estamos hablando que aquí realmente, comparando los 2 escenarios y resumiendo, estos aumentos pueden oscilar desde 27.000 colones, dependiendo de los casos, hasta un incremento de 110.000 colones, dependiendo de si el incremento o el alza en la tasa de interés va de 1 punto o de 3 puntos. Así que realmente se vuelven datos cuidadosos y de mucha atención para lo que implica el ingreso familiar. Quiero hacer así como algunas conclusiones importantes a partir de estos datos que hemos dado a conocer. Estamos hablando de que los costarricenses, la ciudadanía, tiene una deuda conjunta que ronda los 5 billones de colones. Como ustedes vieron, se trata de un porcentaje de deuda enorme que excede incluso el déficit fiscal. Si las tasas de interés, vamos a poner el escenario más dramático, aumentaran 3 puntos, estaríamos hablando que las familias costarricenses deberían desembolsar mensualmente 148.000 millones de colones más solo por el aumento de las tasas de interés. Esta es una cantidad importante que quisimos ilustrar con algunos ejemplos. Utilizamos referencias de cosas que hace el gobierno, pero que podría hacer la gente con su propio ingreso. La gente podría construir casi 7.500 viviendas de interés social. Es decir, las familias, la deuda de lo que va a gastar la gente de más por esta tasa de interés le permitiría a esta gente construir esta cantidad de viviendas. Casi 65.000 estudiantes podrían recibir un subsidio equivalente al que reciben ahora con Avancemos, para toda la secundaria, con esta plata de más que va a tener que desembolsar la familia costarricense por un aumento en las tasas de interés, por el atraso de la aprobación de este proyecto. Estas familias podrían comprarse 14.800 vehículos de 10 millones de colones, que son los vehículos más baratos del mercado en vehículos nuevos, y colocar, por supuesto, 148.065 millones en préstamos de 1 millón de colones. Estamos hablando de un problema
que tiene una magnitud y va a tener un impacto sobre todo en el ingreso familiar. No se trata de... Quisimos ilustrarlo con estos datos, pero finalmente esto es dinero que las personas dejan de percibir o dejan de tener disponible para poder enfrentar sus necesidades cotidianas, y que va a tener que pagarlo a las entidades con las que tienen deuda, lo cual por supuesto es absolutamente innecesario si se aprueba el proyecto de eurobonos. Estamos hablando de que el 80% de la población de este país tiene deudas. No tenemos información de estadística, no pudimos encontrar que nos dijera si efectivamente el 80% de la población tiene de los tres tipos de deudas, pero digamos que lo que la experiencia indica es que normalmente la adquisición de bienes y alguna parte del consumo, el costarricense lo hace financiado. Hay que ponerle atención a este tema de las 390 tipos de tarjetas de crédito que existen en el país, 300 de las cuales no tienen un solo costo, no tienen costo, ningún requisito, se la llevan a uno a la casa, ¿verdad? Y nosotros sospechamos que probablemente entre esas 300 se encuentre la mayoría de las que cobran intereses entre el 40 y el 49.9%. Y vean que ustedes que es el 76.5% de las personas, de las tarjetas que están pagando ese interés. O sea que para la población costarricense, acordémonos que estamos hablando de una deuda de más de 600 mil millones de colones que la gente tiene por concepto de tarjetas de crédito, y por lo tanto están haciendo una erogación que es importante. El valor de las compras de tarjetas de crédito es superior al déficit fiscal que tiene el gobierno central, casi el doble. Es decir, si esta deuda se utilizara para paliar el déficit fiscal, tendríamos un superávit que sería más o menos de la misma magnitud del déficit actual, más o menos. Algunas de las conclusiones básicas que queríamos llegarles a ustedes: un aumento de 3 puntos o entre 1 y 3 puntos significa para personas, según los casos que la señora viceministra expuso, derogaciones extraordinarias. Estamos hablando de cosas extras, cosas que la gente no paga ahora y que pagaría si las tasas de interés aumentan en esa magnitud. Estamos hablando de un gasto que iría de 27.000 hasta 110.000 colones al mes. Es decir, para algunos casos estaríamos hablando de un gasto de más de 1.200.000 colones al año. Solo en el tema de vivienda, y sabemos que en el tema de vivienda, por supuesto, el financiamiento es fundamental. Ya no hablemos solo de este impacto directo en las finanzas familiares, entre 24 y 97.000 colones de aumento en las cuotas, sino además en lo prohibitivo que se vuelve, tasas de interés altas para personas que en este momento aspiran a tener casa propia y quisieran aprovechar un entorno macroeconómico de intereses estables, y que tendrían el problema de que efectivamente se les cerraría la posibilidad de adquirir esos préstamos y por lo tanto la posibilidad de tener casa propia. Esto afecta por supuesto a la producción, afecta a los procesos de inversión, el aumento de las tasas de interés, pero nosotros queríamos centrarnos específicamente en el tema del impacto en la economía familiar, porque este no es un tema que le es ajeno a la gente, no es un tema que no va a tener consecuencias para la gente. Ya el ministro de Hacienda explicó que por cada punto que suben las tasas de interés, el gobierno tiene que sacar de la bolsa, y estamos hablando que finalmente esto es de la bolsa de los contribuyentes, 60.000 millones de colones más, bueno, al año. Aquí estamos hablando de una cantidad que es 2 veces esa, y que tendríamos que pagar todos los costarricenses que tenemos préstamos en o crédito de algún tipo. Eso era lo que queríamos compartir con ustedes, y por supuesto estamos aquí a disposición para cualquier consulta adicional.